Hola chicos, os voy a explicar un nuevo concepto muy importante en química, que es el concepto de molaridad. Hemos visto en clases previas que hay distintas formas de expresar la concentración de una disolución: porcentaje en masa, porcentaje en volumen, concentración en gramos por litro, y aunque existen todavía muchas más, en cuarto de la ESO se trabaja con una muy importante, que es la molaridad. La molaridad se simboliza por M mayúscula, y aquí tenéis la fórmula que os va a permitir calcular esa molaridad, que es dividir los moles de soluto partido de volumen en litros de disolución. Como ya os comenté, vimos estos días previos cosas como que la concentración de una disolución podía ser, por ejemplo, de 5 gramos por litro. Eso significaba que por cada litro de disolución teníamos 5 gramos de soluto. La molaridad es algo parecido, pero trabaja con un concepto también muy utilizado en química, que es el concepto de mol. Por tanto, nos podemos encontrar con concentraciones del tipo 2 moles por litro. Es decir, 2 moles por litro implica que en cada litro de disolución 2 moles serán de soluto. Hablar de 2 moles por litro es exactamente igual que hablar de 2 molar. Es decir, la M mayúscula es una unidad, se lee como 2 molar y es lo mismo que indicar 2 moles por litro, que repito, significa que por cada litro de disolución tenemos 2 moles de soluto. Por ejemplo, imaginaros este caso que tenemos aquí. Tenemos un recipiente con agua, podría ser un vaso de precipitados o podría ser un recipiente bastante más grande, donde al tener agua le añadimos 80 gramos de hidróxido de sodio. Por cierto, acordaros que necesitáis saber y recordar la formulación inorgánica. Hablamos de hidróxido de sodio. El hidróxido era el grupo OH actuando con carga -1. El sodio es un metal alcalino situado en la primera columna de la tabla periódica y actúa siempre con carga +1. Por lo tanto, el hidróxido de sodio, su fórmula es NaOH. Entonces, añadimos 80 gramos de hidróxido de sodio a una disolución que contiene, a un recipiente que contiene agua, y se genera una disolución que viene a ser la mezcla de agua y de hidróxido sódico, y de datos os doy que el volumen final de la disolución es de 2 litros. Acordaros que para analizar estos datos lo más fácil es hacer gráficamente que una disolución siempre va a ser la suma de un soluto y de un disolvente. En este caso del soluto sabemos que tenemos 80 gramos, es decir, partimos de 80 gramos de soluto, es decir, de 80 gramos de hidróxido de sodio, y que de disolvente tenemos agua. No sabemos exactamente cuánta cantidad de agua tenemos, se supone que cercano a los 2 litros, pero bueno, lo que sí que nos importa es que el volumen final de la disolución es de 2 litros, que os lo doy como dato. ¿Cómo calculamos la molaridad? Pues simplemente aplicaremos la fórmula. La molaridad se calculaba dividiendo los moles de soluto partido del volumen en litros de disolución. En este caso, el volumen en litros de disolución ya lo conocemos, son 2 litros, y los moles de soluto no sabemos cuánto tenemos, sí sabemos que tenemos 80 gramos. Para calcular los moles, yo tengo que conocer previamente la masa molecular de la sustancia. En este caso tendremos que conocer la masa molecular del hidróxido sódico. Una puntualización, no confundáis estas M's. Aquí en esta M hace referencia a la molaridad, que también se utiliza una M para la masa molecular. La masa molecular, ¿cómo se calculaba? Pues acordaros que teníamos que ir a la tabla periódica, teníais que buscar el sodio, que me da 22,99, redondeando 23 unidades de masa atómica, el oxígeno 16 y el hidrógeno, que pesa 1. Realmente, si sumamos todo, la masa molecular del hidróxido sódico va a ser de 40 gramos por mol. Entonces tendremos que calcular aparte los moles de hidróxido sódico que tenemos al tener 80 gramos. A ver, en este caso se vería, ojo, que si un mol de hidróxido sódico tiene una masa de 40 gramos, si nosotros estamos añadiendo 80 gramos es que tendríamos 2 moles. Si no lo queremos hacer a ojo o la cantidad fuera diferente, nosotros partimos de 80 gramos de hidróxido sódico y sabemos que 40 gramos de hidróxido sódico equivale a un mol de hidróxido sódico. Podemos tachar los gramos de hidróxido sódico, nos quedaría 80 entre 20 y aquí obtenemos 2 moles de hidróxido sódico. Una vez que tenemos esos 2 moles de hidróxido sódico, vamos a la fórmula de la molaridad y ponemos los 2 moles donde nos faltaban, 2 moles. Entonces, molaridad, moles de soluto, que son 2 moles, partido de 2 litros, es decir, volumen en litros de la disolución. En este caso, obtenemos 2 moles entre 2 litros, 1 mol por litro, es decir, 1 molar. ¿Qué significa esto? Que por cada
litro de disolución hay 1 mol de soluto, en este caso 1 mol de hidróxido de sodio. Entonces, veis que esto será el ejemplo más fácil para calcular la molaridad. Simplemente damos una cantidad de sustancia, en este caso de hidróxido sódico, que será el soluto, un volumen final de disolución, aplicamos la fórmula y ya estaría. ¿Qué ocurre? Que nos podemos encontrar con otros ejercicios ligeramente diferentes. Imaginaros, por ejemplo, tenemos aquí un frasco realmente de un ácido clorhídrico y es un ácido clorhídrico comercial, es decir, es un ácido clorhídrico como el que nos podemos encontrar en el laboratorio y que de manera comercial lo podemos obtener. Dicho de otra manera, si queremos tener este ácido clorhídrico en el laboratorio, llamaríamos a una empresa y nos lo suministraría con una etiqueta que pondría algo parecido a lo que aparece aquí. HCl, 36% en masa y densidad 1,16 gramos centímetro cúbico. Bueno, varias cosas. Primero, acordaros que un centímetro cúbico es lo mismo que un mililitro. Por lo tanto, nos están dando que la densidad de la disolución que tenemos aquí es de 1,16 gramos mililitro. Y por otro lado, ya nos están dando la concentración de esta disolución. Nos están diciendo que es del 36% en masa. Acordaros que un 36% en masa significa que por cada 100 gramos de esta disolución, 36 gramos son de soluto. Es decir, por cada 100 gramos de disolución, 36 gramos serían, en este caso, de HCl. ¿Cómo va a ser el ejercicio tipo? Bueno, pues el ejercicio tipo lo que nos va a pedir es que con estos datos, repito, que nosotros ya conocemos la concentración de esta disolución, lo que nos piden es que calculemos una nueva concentración, pero expresada de otra manera. A nosotros nos dan la concentración en porcentaje en masa, pero el ejercicio tipo nos va a pedir que expresemos la concentración de esta botella de disolución en molaridad. Para eso tenemos que recordar que la molaridad es moles por litro, es decir, yo voy a tener que ser capaz de, con estos datos, poder quitar esa etiqueta y poner otra encima que ponga 2 molar, 3 molar, 25 molar o 13,5 molar. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, antes de nada lo que tengo que hacer es interpretar los datos que me están dando en esta etiqueta. Vale, ¿qué me están dando? Bueno, pues como dije, me están dando un 36% en masa. Un 36% en masa significa que por cada 100 gramos de disolución hay 36 gramos de soluto, en este caso de ácido clorhídrico. Y me están dando una densidad de 1,16 gramos centímetro cúbico, es decir, 1,16 gramos mililitro. Ojo, no confundáis una concentración con una densidad. En la concentración, lo que nos están indicando es la cantidad de soluto que hay con respecto a un disolvente o con respecto a una disolución. Es decir, por ejemplo, cuando yo os comentaba antes que podíamos encontrarnos con concentraciones de 5 gramos por litro, es que por cada litro de disolución tenemos 5 gramos de soluto, es decir, nos hablan de soluto y de disolución. ¿Qué ocurre con la densidad? La densidad, como bien sabéis, se calculaba dividiendo la masa entre el volumen. ¿La masa de qué? Pues si nosotros tenemos que la densidad de la disolución vale 1,16 gramos por mililitro, lo que hicieron para poder calcular esa densidad es dividir la masa de la disolución entre el volumen de la disolución. Es decir, una densidad se calcula dividiendo la masa de algo entre el volumen de ese algo, no como la concentración, que es la relación entre, por ejemplo, la masa de una sustancia, que es el soluto, y el volumen del disolvente o de la disolución. No son las dos cosas iguales. Entonces, ¿qué significa que la densidad de la disolución sea de 1,16 gramos mililitro? Pues que un mililitro de esta disolución, es decir, un mililitro de la disolución de este frasco, tiene una masa de 1,16 gramos. Entonces, teniendo en cuenta la información que nos aportan estos dos datos, yo voy a poder calcular la molaridad. Para eso, no perdáis de vista que la molaridad son moles de soluto partido de volumen en litros de disolución. Esto era el concepto de molaridad. Para poder calcular a partir de estos datos la molaridad, el camino más sencillo es interpretando los datos que tenemos y utilizando factores de conversión. Entonces, para empezar,
yo quiero tener los moles de soluto. ¿Qué ocurre? Que del soluto, la única información que tengo es que yo sé que hay 36 gramos de soluto por cada 100 gramos de disolución. Y ahí es donde voy a empezar mi primer factor de conversión. 36 gramos de soluto, es decir, de HCl, por cada 100 gramos de disolución. Veis que ese es mi primer factor de conversión, mi primera relación. Y si os dais cuenta, yo aquí tengo los gramos de soluto, pero lo que me interesa es tener, para obtener molaridad, los moles de soluto. Para eso, tengo que ver cuál es la masa molecular del HCl. Volvería a la tabla periódica, vería cuál es la masa del hidrógeno, que es 1, y cuál es la masa del cloro, que redondeando sería 35,5. Es decir, la masa molecular del HCl serían 36,5 gramos por mol. Ya puedo seguir, por lo tanto, poniendo aquí factores de conversión. De manera que pondríamos que 36,5 gramos de HCl es lo mismo que un mol de HCl. Fijaros que ya puedo tachar los gramos de HCl y ya tendríamos los moles de HCl. Es decir, ya tendría solucionado lo que sería el numerador de la molaridad. Ahora tengo abajo en el denominador 100 gramos de disolución. Pero a mí me interesa ir haciendo conversiones para poder obtener, en vez de masa de disolución, obtener volumen en litros de disolución. Para eso, tengo aquí la relación de la densidad. La densidad me decía que por cada mililitro de disolución tenemos una masa de 1,16 gramos de disolución. Es decir, 1,16 gramos de disolución equivale a 1 mililitro de disolución. Si os fijáis, ya puedo tachar los gramos de disolución y los gramos de disolución. Si lo dejamos así y no seguimos haciendo más factores de conversión, veremos que las unidades que nos quedan serían moles de ácido clorhídrico partido de mililitros de disolución. Pero la molaridad eran los moles partido del volumen en litros. Por lo tanto, me queda un último paso que sería convertir o ver la equivalencia entre los mililitros y los litros. Sabemos que 1000 mililitros, en este caso de disolución, es lo mismo que 1 litro de disolución. Y ya podemos tachar los mililitros con los mililitros. Si os dais cuenta, tendríamos 36 por 1, por 1,16 y por 1000 y dividido entre 100 y entre 36,5. Ya puedo tachar si queremos dos ceros de ahí con dos ceros de aquí. Entonces, tendríamos que dividir 36 entre 36,5, multiplicarlo por 1,16 y por 10. Y al final me queda 11,4 molar. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que la concentración de esta botella comercial es lo mismo decir en la etiqueta que tenemos ácido clorhídrico del 36% y densidad 1,16 gramos centímetro cúbico, que venir aquí, tachar esta etiqueta, poner un nuevo frasco y que en la nueva etiqueta ponga que tenemos ácido clorhídrico 11,4 molar. ¿Qué significa esto? Pues que por cada litro de disolución hay 11,4 moles de soluto, en este caso moles de HCl, porque la molaridad es lo mismo que 11,4 moles partido de litro. Bueno, para poder entender esto, realmente lo que tenéis es que practicarlo las veces que sea necesario. Sabéis que en el aula virtual tenéis una ficha colgada donde aparece cálculos numéricos y elementales en química, cálculo de moles, moléculas, ecuación de gases ideales, disoluciones, etc. Lo que os voy a hacer, un poco para afianzar más los conceptos, es el ejercicio 17. Vale, en el ejercicio 17, que os voy a poner ahora más o menos la información, los datos más importantes, en ese ejercicio 17 nos mandan calcular la molaridad de una disolución de ácido clorhídrico. Es decir, que tenemos un recipiente con ácido clorhídrico, HCl, que contiene un 35% en masa de ácido clorhídrico y que la densidad de este ácido clorhídrico es de 1,19 gramos centímetro cúbico. Y nos mandan nuevamente calcular la molaridad. La manera de proceder es exactamente la misma que antes. A partir de estos datos yo quiero calcular la molaridad, es decir, quiero tener al final unidades de moles de soluto partido de volumen en litros de disolución.
tendré que interpretar estos datos. 35% en masa. 35% en masa significaba que por cada 100 gramos de disolución hay 35 gramos de soluto, en este caso de ácido clorhídrico, es decir, de HCl. Y luego tenemos una densidad de 1,19 gramos centímetro cúbico, o lo que es lo mismo, de 1,19 gramos mililitro. Esto significaba que un mililitro de esta disolución tiene una masa de 1,19 gramos. Es decir, que un mililitro de disolución tiene una masa de 1,19 gramos, lógicamente, de la propia disolución. Entonces, no perdáis de vista que lo que quiero obtener al final, en los sucesivos factores de conversión que hagamos, es unidades de moles de soluto partido de volumen en litros de disolución. Entonces, queremos tener arriba el soluto. Partimos, por lo tanto, de poner la información que tenemos y que sea referente al soluto. Del soluto, la única información que tenemos es que disponemos de 35 gramos de soluto por cada 100 gramos de disolución. Entonces, disponemos de 35 gramos de soluto, en este caso de HCl, por cada 100 gramos de disolución. Y a partir de aquí tiramos para poder ir convirtiendo estos datos en las unidades que nos interesan. Para convertir los gramos de soluto en moles, había que nuevamente calcular la masa molecular del HCl, que lo acabamos de hacer en el ejemplo anterior. El HCl tenía una masa molecular de 36,5 gramos por mol. Entonces sabemos que 36,5 gramos de HCl es lo mismo que un mol de HCl. Podemos tachar, por lo tanto, los gramos de HCl. Siguiente que tengo que hacer, convertir los gramos de disolución, intentar pasarlo a volumen. Para relacionar una masa con un volumen necesitamos conocer la densidad, en este caso, de la disolución, que era de 1,19 gramos por mililitro. Es decir, que 1,19 gramos de disolución equivale a un mililitro de disolución. Dicho de otra manera, para tener una masa de 1,19 gramos con esta disolución, tenemos que tener un mililitro de esa disolución. Así podemos tachar los gramos de disolución. Y lo único que me queda es convertir los mililitros a litros. Es decir, 1000 mililitros de disolución es lo mismo que un litro de disolución. Ahora procedemos simplemente multiplicando y dividiendo las cantidades. Podemos tachar dos ceros de arriba con dos ceros de abajo. Sería 35 entre 36,5, 35 entre 36,5, lo multiplicaría por 1,19 y lo multiplicaría, en mi caso, por 10. Me quedaría 11,4 molar, que casualmente me da lo mismo que antes. Fue pura coincidencia, realmente. Entonces, esto sería un poco la manera de que repaséis este concepto. Una vez que practiquéis, vais a ver que es realmente sencillo. Y el último que os voy a resolver es el ejercicio número 14 también de esa ficha. Y en ese ejercicio 14 de esa ficha, lo que nos dicen es, determina la molaridad de una disolución que se prepara disolviendo 5 gramos de sal en agua hasta tener 100 mililitros de disolución. Es decir, ejercicio 14. Tenemos un recipiente también donde hay agua y añadimos 5 gramos de sal, 5 gramos de cloruro de sodio. Y en agua hasta tener un volumen final de disolución de 100 mililitros de disolución. Volvemos a tener en cuenta que la molaridad son moles de soluto partido de volumen en litros de disolución. Podéis calcularlo utilizando directamente la fórmula, o si no, lo podríamos hacer por factores de conversión, partiendo de 5 gramos de soluto, en este caso de NaCl, en 100 mililitros de disolución. Entonces yo quiero calcular la molaridad y lo que tendría que hacer es, tengo gramos de soluto, pero me interesa tener moles, hay que convertir los gramos a moles. Y luego tengo
100 mililitros de disolución, es decir, tengo mililitros de disolución, pero me interesaría tener litros. Habrá que convertir los mililitros a litros. Entonces, posiblemente con dos factores de conversión arreglaríamos. Es necesario saber la masa molecular del NaCl. Iréis a la tabla periódica, veréis que el sodio, redondeando, son 23 unidades de masa atómica y el cloro, redondeando, son 35,5. Por lo tanto, la masa molecular del NaCl me da 58,5 gramos por mol. Es decir, que si tenemos 58,5 gramos de sal de cocina, de NaCl, esto es lo mismo que un mol de soluto de NaCl. Así ya podemos cargarnos los gramos de cloruro sódico y lo único que me queda es pasar de mililitros a litros. Sabemos que 1000 mililitros de disolución es lo mismo que un litro. Podemos tachar los mililitros de la disolución y lo único ya que me queda de unidades son moles de soluto partido de volumen en litros de disolución. Es decir, si hacemos los cálculos ya obtenemos directamente moles por litro o lo que es lo mismo, molaridad. A efectos de cálculos puedo tachar dos ceros de arriba con dos ceros de abajo, entonces sería 5 entre 58,5 y por 10. Me da 0,85 moles por litro, o lo que es lo mismo 0,85 molar. Que acordaros que significa que simplemente por cada litro de disolución tenemos 0,85 moles, en este caso, de cloruro sódico, que es el soluto. Bueno, pues hasta aquí esta explicación súper mega rápida del concepto de molaridad y bueno, tenéis además como 4 ejemplos que os vendrán muy bien para repasar. Un saludo.